Hablemos de igualdad. ¿Qué tal? Me da un gusto enorme que nos acompañen otra vez esta semana en nuestro programa Hablemos de Igualdad, una producción del Instituto Estatal de las Mujeres que llega hasta ustedes gracias a la cortesía de Canal 28. Y no les voy a mentir, el día de hoy estoy particularmente emocionada, primeramente porque sí, como lo pueden ver, estamos en un set distinto al que utilizamos cada semana, porque el día de hoy estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Monterrey, aquí en Cintermex. Pero especialmente contenta por recibir a la invitada que tenemos el día de hoy, una gran amiga, una extraordinaria mujer, la magistrada Dolores López Loza, presidenta de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, Lolita querida. Muchas gracias, Miriam. Una gozadera estar contigo. Muchos años de coincidir en el trabajo de promoción de la educación cívica y democrática desde las áreas administrativas y pues ahora en lo jurisdiccional, y encantada y felicidades por tu trabajo en el Instituto Estatal de la Mujer en Nuevo León. Muchísimas gracias, y a mí me cuesta no decirte Lolita, debería de referirme a ti como magistrada presidenta. Eres mi amiga. Somos amigas y hay un cariño de muchos años, pero sobre todo, y yo quiero resaltar de la personalidad de Lolita, es alguien tan accesible que yo estoy cierta que la justicia electoral en esta circunscripción gana mucho teniéndote a ti. Pero antes de entrar en materia con el tema electoral, pues vale mucho la pena comentar con ustedes por qué estamos teniendo esta conversación con la magistrada justo en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Y es que no podemos perder de vista que además de los grandes sellos muy importantes comerciales que se encuentran o se distribuyen en nuestro país, pues también hay instituciones académicas, instituciones del sector público que tienen su propio sello editorial, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es la excepción. Cuéntanos, Lolita, ¿el tribunal entonces publica libros? Sí, efectivamente. Hay una gama muy amplia de editada y publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta sede de Monterrey, de la FIL, tenemos un stand con más de 550 líneas editoriales, amén de colecciones muy importantes sobre temas jurídico-electorales, de democracia, de participación ciudadana, sobre todo de jurisprudencias que han sido la base para corregir luego las injusticias que en materia electoral se pudieran presentar. Y fíjate que justamente dentro de esas obras editoriales tan importantes tenemos incluso algunos ejemplares que son para menores de 18 años, donde pueden incluso colorearlos para que vayan aprendiendo todo lo que eso es en torno a los valores político-electorales y sobre todo relacionados con la democracia y la educación cívica. Entonces, y si me permites, Miriam, claro, yo te traje unos obsequios, mira. Tenemos muy bien, estos van directo a la biblioteca del Instituto Estatal de las Mujeres. Este libro, Justicia Electoral en Acción, diálogos entre la academia y la judicatura, porque los tribunales electorales siempre estamos en comunicación y en contacto permanente justamente con la academia para que vayamos de la mano en la promoción de los valores de la ciudadanía. Y luego también algo muy interesante, con la colaboración del famoso Trino, tenemos este ejemplar que se llama Garabatos. ¡Wow! Ese yo ya le veo los ojitos brillando al equipo. Para menores de 18 años, para que se vayan introyectando en estos temas. Otro ejemplar también tenemos es el acceso a la justicia electoral a través de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas ya rebasaron
o dieron un salto, ya no solamente es con el tema de género, se han atendido también otros grupos en condición de discriminación, como son afromexicanos, personas con discapacidad, de la comunidad LGBT e indígenas. Entonces, es un libro muy, muy interesante. Este va a ser una joya en nuestra biblioteca y estoy segura que va a estar muy solicitado. Y bueno, muchos precedentes en materia jurídico-electoral para que quien nos escucha sepa que no solamente nos podemos fundamentar en la Constitución y en la ley para defender un derecho político-electoral, sino que también podemos hacer mención a las sentencias que han dictado los tribunales electorales que nos sirven de normativa para que, fundamentándonos en ellos, podamos argumentar la defensa de alguna violación a estos derechos que creamos que nos han afectado. Esto es muy importante lo que nos dices, porque pudiera parecer que es solo para especialistas, pero no podemos perder de vista que en Nuevo León, por ejemplo, la ciudadanía puede presentar directamente iniciativas al Congreso. Entonces aquí hay información valiosísima para iniciativas que se quieran presentar. Igualmente para ideas que se quieran presentar ante el órgano electoral local. Entonces creo que también es de consulta obligada. Claro que sí, Miriam. Y bueno, como todo tiene historicidad, no estamos hoy aquí hablando de estos temas porque se nos ocurrió en este momento. Hay que revisar la historia de nuestro país, la historia de las sociedades, para entender por qué hoy estamos aquí. Y el tribunal no es ajeno a eso, por eso es que también hace compendios donde arrastra información desde años y años atrás de lo que estamos viviendo. Este ejemplar que nos habla del constitucionalismo de 1824, que son los orígenes del Estado Nacional, es muy interesante. No podemos entender el presente si no atendemos la historia. Entonces, de una manera holística, los tribunales están atendiendo estos temas de interés para la ciudadanía, que también voy a dejar para aquí contigo. Muchísimas gracias. Y de hecho, fíjate, Lolita, que hay un precedente hablando de los temas de género muy importante para la Constitución de 1824 y que es el primer precedente, por lo menos que he podido yo identificar, de solicitud de reconocimiento al sufragio femenino, que fue una carta de las mujeres zacatecanas precisamente al constituyente de 1824. Entonces, como pueden ver, hay una riqueza enorme, como tú decías, la historia, que sin ella pues no podemos entender el presente. Pues me siento de verdad muy emocionada, muy afortunada y recibo con mucho gusto estos ejemplares en nombre del Instituto Estatal de las Mujeres y reitero que estarán disponibles en la biblioteca del instituto. No se olvide, el Instituto Estatal de las Mujeres se encuentra ubicado en 5 de Mayo, 525 Oriente, en el centro de la ciudad, y ahí con mucho gusto las atendemos. Pero no es la única invitación que les queremos hacer. Me imagino, Lolita, ¿quieres invitar al público a que visite el stand del tribunal? Por supuesto, estamos en el pasillo 8, el stand es el 823, ahí está nuestro compañero que viene justamente desde la sala superior a explicar, a regalarles estas obras que de manera gratuita se las pueden llevar para conocimiento y deleite. Inclusive nuestro compañero Daniel Cortés los estará atendiendo en el stand 823 en la FIL Nuevo León del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, no se vayan, quédense en Hablemos de Igualdad porque hay muchos más temas que charlar con nuestra invitada de hoy, la magistrada presidenta de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dolores López Loza. ¿De verdad importa la manera en que hablamos? ¿Solo son palabras? No, el lenguaje no son solo palabras, es un reflejo de nuestra cultura y pensamiento. Sin embargo, también ha sido utilizado para reforzar las desigualdades, invisibilizando a las mujeres y naturalizando la discriminación. Por eso, hoy en Diccionario Feminista hablaremos del lenguaje incluyente y no sexista. El lenguaje sexista aparece en expresiones que excluyen, desvalorizan o perpetúan estereotipos de género.
aunque parezca inofensivo, impacta en el inconsciente colectivo y contribuye a mantener estructuras de poder desiguales. Se encuentran frases como los doctores para hablar de todo el personal de salud ignorando a las doctoras, o usar expresiones como lloras como niña, que desvalorizan lo femenino. Aunque parezcan comunes, refuerzan estereotipos y mantienen estructuras de poder desiguales. Por eso, es importante que hablemos del lenguaje incluyente y no sexista, una manera de comunicarnos que nombra, respeta y reconoce a todas las personas. Cuestionar cómo hablamos es un paso clave para transformar nuestra cultura y dirigirnos a una sociedad más justa e igualitaria. Nos vemos en el próximo Diccionario Feminista. Hoy en Iconos de la A a la Z es el turno de la letra W de Wangari Maathai. Wangari Maathai fue una activista y ambientalista de Kenia que fundó el movimiento Cinturón Verde, con el que logró plantar más de 30 millones de árboles en África. Fue una voz incansable en la defensa de los derechos de las mujeres y del medio ambiente, demostrando que la justicia social y el cuidado de la naturaleza van de la mano. En 2004 recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la primera mujer africana en obtenerlo. Su labor inspiró a millones alrededor del mundo a seguir su ejemplo. Wangari Maathai nos enseñó que la lucha por la paz también florece cuando defendemos la tierra y la dignidad de las mujeres. Esto fue Iconos de la A a la Z con la W de Wangari Maathai. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por quedarse con nosotras en Hablemos de Igualdad el día de hoy en una conversación con la magistrada presidenta de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hablábamos ahorita que el tribunal tiene su propio sello editorial, está presente con un stand con una riqueza enorme de libros aquí en la Feria del Libro de Monterrey, pero además, como todas las casas editoriales, tiene una serie de presentaciones de novedades editoriales. Entonces, queremos preguntarte, magistrada, el día de mañana está convocada la presentación de un libro que para temas de género es esencial. ¿Puedes hablarnos sobre él, por favor? Sí, si me permiten, se los voy a mostrar. Este libro, Justicia Electoral Paritaria, que es de reciente elaboración, es una coordinación de Roselia Bustillo Marín. Ella es magistrada de la Sala Regional Jalapa y hace esta compilación junto con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es un libro, miren, muy interesante. Es una joya este libro, porque fíjense que hace un compendio de las sentencias más relevantes en el tema de la tutela de los derechos político-electorales de la mujer, y no solamente eso, sino también de la paridad. ¿A qué nos referimos? A que las mujeres, a través de sentencias, hemos logrado tener espacios de manera paritaria, mitad hombres y mitad mujeres. Porque hemos transitado mucho en este tema, Miriam. Yo, cuando escuchaba indiscriminadamente utilizar a las personas el término equidad, igualdad y paridad, descubrí que había tanta confusión como históricamente lo ha habido entre municipio, cabildo y ayuntamiento. Los usamos indiscriminadamente sin tener un puntual conocimiento de lo que significa cada uno de ellos, los alcances, lo que tutela, y en el caso del ayuntamiento y del cabildo y municipio, pues sus funciones. Entonces, este libro nos da claridad entre paridad, igualdad, equidad, y cómo llegamos ahora a la paridad. Que ahora sí, mitad hombres y mitad mujeres, incluso, no solamente en el tema político electoral, sino en los cargos públicos, en los cargos de la administración pública, en los cargos de gobierno, incluso la alternancia en las dirigencias. Quien es el titular de un organismo, si es hombre, pues el siguiente será mujer. Si es mujer, el siguiente será hombre. Digamos, esta alternancia en la dirección de los órganos, que también es algo que se logró en el tema de paridad, y esto se le llamó paridad sustantiva. Todo esto de una manera de un gran deleite, van a gozar conocer esto, y hace un compendio
de todas esas sentencias, que como repito, decimos en los tribunales, a base de sentenciazos, hemos logrado que esto sea una realidad. Y alguien puede decir, pues si está en la Constitución, si está en la ley electoral, bueno, pero siempre hay alguien que no la cumple. Entonces, para eso están los tribunales, para a través de sus sentencias obligar a que se cumpla. Y también, perdón que te interrumpa, sí, pero pues por supuesto en la Constitución está escrito como un principio de manera muy general, pero a la hora que te lo ponen en la mesa como autoridad electoral y que dices, bueno, ¿cómo lo materializo? Pues ya hay tantas miradas como personas sentadas en esa mesa. Entonces la decisión que se tome de qué entender por paridad, cómo hacer la realidad, pues luego la tienen que fortalecer los tribunales y decir esto estuvo bien, esto estuvo mal, y han hecho un excelente trabajo al respecto. Sí, y llegar a sancionar a quien no lo respete, ¿verdad? Porque la autoridad, pues, la autoridad jurisdiccional electoral puede aplicar esas sanciones que nos iremos muy largos si las mencionamos aquí. Y además, para aquellos abogados y abogadas que quieran litigar en materia electoral, este es un extraordinario libro de consulta sobre toda la jurisprudencia en la que pueden fundamentar y argumentar las demandas que puedan presentar ante los tribunales. Fíjate que a veces quienes hemos sido autoridades electorales, pues vemos muy apetitosos este tipo de obras precisamente para normar nuestras decisiones, pero se nos olvida que también hay este grupo que tú muy atinadamente señalas, que son los abogados y abogadas litigantes en materia electoral, que pues aquí tienen un recurso invaluable. Entonces, pues muy importante que no se pierdan la presentación del libro. Otra cosa que llama la atención y que vale la pena señalar sobre este libro, esto está prologado por la hoy secretaria de las mujeres a nivel federal, Citlali Hernández. Entonces yo quiero comprometerte aquí, Lolita, de una vez, a que en un futuro también organicemos otra presentación con la presencia de la propia secretaria de las mujeres, el Instituto Estatal de las Mujeres, porque vale mucho la pena seguir dando difusión a esta gran obra. Otra cosa que quiero subrayar sobre ella, ya la decías tú hace un momento, Lolita, quien coordina la obra es Roselia Bustillos, hoy presidenta de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, tu homóloga, pero en la Sala Jalapa, que ha sido una gran estudiosa de estos temas, que tiene una carrera en el ámbito judicial electoral y que ciertamente debe haber hecho una curaduría extraordinaria de las sentencias que aquí se incluyen, y desde aquí le mandamos un saludo muy grande a nuestra querida amiga Roselia. Y con esto quiero llegar al siguiente punto muy sabroso que tocar contigo, y es que me dabas la noticia ayer, porque la verdad yo traía muy en el radar tu caso, el de Roselia, pero me decías que hay 5 salas regionales en el país y las 5 están al día de hoy encabezadas por mujeres, ¿es así? Es así, Miriam, justamente para que quien nos escuche entienda un poquito, si me permites comentarles. Claro. La estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una sala superior que tiene su sede en la Ciudad de México, y hay 5 salas regionales que atienden diferentes estados de la República, y es en relación a la población. En el caso de la segunda circunscripción, pues tenemos a Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León. De tal suerte que para este proceso electoral en el que se eligieron juzgadores y juzgadoras, desde la postulación, desde el registro, se observó la paridad y se dijo, estas 5 salas regionales están integradas por 3 magistraturas, pues va a haber 2 espacios para mujer y 1 para hombres. Entonces en todas estamos integrándolas, 2 mujeres y 1 hombre. Pero curiosamente un evento que se dio a través de ya el voto popular es que, atendiendo a lo que decía la propia normativa, la propia ley, que quien tuviera más votación en esta elección ocuparía de entrada la presidencia. ¿Y qué crees? Que los votos, que la votación nos llevó a que en las 5 salas fuéramos mujeres las más votadas, y por eso hoy por hoy las presidencias están ocupadas por mujeres,
en el caso de las 5 salas regionales. Es importantísimo esto que dices, porque quienes hemos estado trabajando en impulsar la llegada de más mujeres a cargos de elección popular, incluso cuando el Poder Judicial todavía no era electo popularmente, pues recibíamos con mucha frecuencia como explicación, entre comillas, de parte de los partidos políticos, que las mujeres no eran competitivas electoralmente, que la gente no votaba a las mujeres y que por eso ellos preferían no postular mujeres para poder ganar las elecciones. Aquí con esto queda de manifiesto que no hay tal cosa. Es verdad, los partidos políticos, y ahorita hablaremos de ello, no forman parte del proceso de la elección del Poder Judicial, pero qué competitivas fueron las candidatas que participaban. La prueba, están presidiendo las 5 salas. Vamos a seguir hablando de ello. Quédense con nosotras en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad el día de hoy, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Monterrey, y nos da mucho gusto tener en esta conversación a la magistrada Dolores López Loza, quien preside la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como nos gusta mucho hacerlo en nuestro programa Hablemos de Igualdad, darle visibilidad a las trayectorias extraordinarias de tantas mujeres tan valiosas, a mí me gustaría pedirle a la magistrada que nos cuente de dónde viene hasta llegar a este cargo tan importante. Muchas gracias, mira. Bueno, pues te platico. Mira, yo terminé la licenciatura en Derecho en diciembre del 89 y empecé a trabajar en una notaría, y mi mentor, el notario, pues estaba muy ligado a la política y participaba en la Comisión Municipal Electoral en ese momento en León, Guanajuato. Y un día me mandaron a llevar unos documentos a firmar, y resulta que estaban instalados en la Comisión Municipal Electoral porque había elecciones. Entonces yo llego y veo una mesa en escuadra con personificadores de los partidos políticos, porque en ese tiempo había tantos representantes en la mesa como votos habían tenido el proceso electoral anterior. Entonces estaba el PDM, el PAN, un montón de partidos políticos que ya no existen, pero en donde era el PRI pues había bastantes, ¿verdad? Entonces se me hacía muy interesante el debate, muy de altura, pero cuando llego y veo esa mesa y cómo empezaron a debatir, dije, wow, yo me quiero dedicar a esto toda mi vida. Y después, en ese tiempo no existía todavía el Instituto Federal Electoral, sino había una Comisión Nacional Electoral, 32 delegaciones de la Comisión Nacional Electoral y 300 subdelegaciones. Ya había 300 distritos electorales federales. Y mi maestro, y en ese momento ya notario jefe, me dijo, fíjate que el delegado de la Comisión Estatal aquí en Guanajuato tiene una vacante en un distrito que está aquí en León para una subdelegación. ¿Te interesa? Ve, entrevístate con él. Fui a Guanajuato, me la dieron y llegué como subdelegada distrital. Todavía no nacía el IFE, se estaba cocinando este tema. Te estoy hablando de 1990. Y de repente recibo... Además, perdón que te interrumpa, ¿sí? Acababan de ocurrir las
históricas elecciones del 88. Entonces había una efervescencia democratizadora muy fuerte en nuestro país. Era un lugar muy interesante para estar ahí, ¿no? Efectivamente, entonces estaba en la presidencia Carlos Salinas de Gortari y ya estaba cocinándose la reforma electoral. Y de repente, esto fue en mayo cuando ocupo el cargo y me hablan en julio. Oiga, tiene autorizadas otras oficinas, tiene un mes para mudarse, consígase una bandera, una banda de viento, porque está por aprobarse la reforma electoral que se aprobó en agosto. El 15 de agosto se aprobó el COFITE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y va a llegar un vocal ejecutivo, un secretario, uno de organización, uno de capacitación, y usted va a ser la vocal del Registro Federal de Electores. Entonces, toda esa estructura se convirtió en Registro Federal de Electores, que éramos los que hacíamos el empadronamiento y la credencialización, que no tenga fotografía ni todas estas tramas de seguridad. Ese es otro mundo muy interesante. Pero era importantísimo porque la gran queja de la época, ¿te acuerdas que decían? Es que votan hasta los muertos. Así. Entonces que se llenaban las urnas con votos de gente que no existía, que no estaba empadronada. Entonces lograr un padrón real de gente mayor de edad que viviera donde decía que vivía, que estuviera todavía viva, era un reto todavía en nuestro país. Antes de esta reforma, ¿cómo se hacían las elecciones? Las organizaba el partido en el poder, entonces había dos mesas. En una mesa te empadronabas, te daban una boleta y te pasabas a la otra mesa a votar, así era. Entonces cuando viene este tema, pues a mí me toca recibir a estas personas. Yo era una jovencita de 25 años, y este es un mensaje para las personas que quieran participar. Si tienen 25 años, empiecen ya. Hoy yo ya estoy más grandecita, ya pasaron 35 años ininterrumpidos en el tema, de tal suerte que ahí estuve. Me tocó esta transición, me tocó coordinar en el estado el levantamiento del primer documento que ahorita mencionas, de las personas que tenían 18 años y las de 12 años que iban a tener 18 en la siguiente elección. El primer documento que se elaboró fue el Catálogo General de Electores, a través de una técnica censal total de barrido casa por casa. Fue el primer documento que hicimos en el área del Registro Federal de Electores. Entonces, ¿censaron también a los de 12 años? Así es. Mira, en 1990 es que escucho esa información. Pues me tocó y estuve 24 años como vocal del Registro Federal de Electores distrital, y luego primero distrital y luego estatal, 24 años en el Instituto Federal Electoral, miembro del Servicio Profesional Electoral, una estructura sólida que a través de un convenio ya en el año 2000, cercano al año 2000, firmó un convenio con la Secretaría de Educación Pública porque tenía un programa muy ambicioso del programa del Servicio Profesional Electoral, en donde nos examinaban cada cierto tiempo. Teníamos que cumplir dos calificaciones como miembros del servicio profesional. Una, en la realización de nuestro trabajo operativo, y otra, estudiando y haciendo los exámenes del servicio profesional electoral. Y era tan robusta este tema del servicio profesional electoral que en este convenio la SEP lo acepta como una maestría. Entonces ahí fuimos varias personas que obtuvimos la maestría en instituciones y procedimientos electorales por el IFE, y hoy por hoy esta institución es la que más alumnos de posgrado tiene, justo por este tema que aún se mantiene. Qué interesante. Y bueno, sería toda esta actividad, y luego viene una gran reforma en el 2014, donde nace la nueva institución, o el IFE se transforma en INE. En este INE, que nace con atribuciones que no tenía el IFE, y una de las más importantes es que ahora va a seleccionar a los integrantes de los institutos estatales electorales, que ahora se llamaron organismos públicos electorales. ¿Cómo los selecciona? Pues a través de un proceso de evaluación, a través de un concurso que tuvo varias etapas, que fue muy complejo, que tuvimos que acreditar conocimientos, experiencia, un ensayo presencial, y dije, voy a participar. Y me decían mis compañeros de la hora INE, pero te vas a ir a una institución donde vas a quedar por 3 o por 6 años, vas a dejar tu trabajo de 24 años, que voy a ir. Total que gano este concurso,
y quedo como consejera electoral del OPLE Guanajuato. Que fue en ese contexto que En tuve la 2014. suerte de conocerte precisamente. Así es. Entonces, yo renuncio el 30 de septiembre por WhatsApp a mi jefe de ese momento, porque estaba el Consejo General en sesión en México, en el ahora INE, y todavía no se votaba ese punto de quiénes eran los que quedábamos de consejeros. Se votó y renuncié, porque el día siguiente, 1 de octubre a las 10 de la mañana, iba a tomar protesta. Entonces, estuve de 1990 a 2014 en el IFE, y luego desde 2014 al 2017 en el Instituto Estatal Electoral. Fui designada por 3 años. Y yo terminé mi nombramiento el 30 de septiembre del 2017 en el OPLE Guanajuato, o Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. Yo termino el 30 de septiembre y en octubre se queda vacante, o noviembre se queda vacante, una magistratura del Tribunal Estatal Electoral, y me inscribo para el concurso. Esta inscripción fue en el Senado de la República. Entonces, también con una serie de requisitos curriculares, documentales, experiencia, si habíamos escrito artículos en revistas indexadas, si teníamos publicaciones editoriales, etcétera. Todo este requisito, y en esta convocatoria quedé como magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, designada por 7 años, de 2017 a 2024. Este reciente 2024, el 6 de diciembre terminé mi encargo, pero desde el mes anterior, noviembre, ya estaba yo inscrita para participar en el proceso ahora electivo para ser magistrada del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, concretamente en la Sala Monterrey. Te voy a detener ahí un momento. Yo quiero subrayar la valentía que hay que tener después de años y años de trayectoria, en aquel momento en el IFE, luego en el INE, y decir, me lo juego todo porque quiero ser consejera electoral en mi estado en un concurso de oposición. Creo que eso solo lo hace quien sabe muy bien dónde está parada, los conocimientos que la respaldan, pero luego fuiste por una aventura todavía mayor, que es ser candidata. De eso queremos que nos platiques. Pues Lolita ha tenido una trayectoria extraordinaria, y yo quiero subrayar que no le digan, que no le cuenten, que solo llegó a través de la elección del Poder Judicial gente que no sabía. Aquí tienen ustedes el ejemplo claro de que también llegó gente experta. Yo diría que la inmensa mayoría de gente que logró cargos en el Poder Judicial es gente que los ha venido construyendo a lo largo de mucho tiempo. Lolita es un gran ejemplo de ello, pero qué difícil después de haber estado del otro lado de la mesa, supervisando las elecciones, vigilando a los partidos, vigilando las candidaturas, que de pronto cambien las reglas del juego y te digan, si quieres ir a la Sala Regional Monterrey, pues vas a tener que ser candidata y pedir votos. ¿Qué pensaste en ese momento y cómo imaginaste tu vida como candidata? Sí, mira, fíjate que dijiste algo al principio muy interesante de que en el colectivo había que esta reforma iba a llegar gente sin experiencia, que iban a meter papelitos en una tómbola y que iba a salir el que fuera sin que esperara. Sí, sí existió la tómbola, pero antes de la tómbola hubo todo un proceso muy complejo. Mira, primero nos tuvimos que inscribir en una plataforma donde tenías que subir la documental que te voy a comentar. Tu currículum, por supuesto, en el que tenías que acreditar licenciatura y maestría o doctorados. Tener experiencia en el tema. Ya que subimos toda esta documental, y también tenías que haber escrito artículos, obras, conferencias, etcétera, toda una experiencia. Esta fue la primera parte, la documental, que fue exigentísima. Muchísimas gracias, no se vayan, quédense en Hablemos de Igualdad, porque hay muchos más temas que charlar con nuestra invitada de hoy, la magistrada presidenta de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dolores López Loza. Regresamos.
Regresamos. Continuamos. Y luego vino una siguiente etapa, donde ahí depuraron quien no cumplió. Los que pasamos a la siguiente etapa, tuvimos que acreditar, tener 8 como mínimo en licenciatura, que se criticó mucho ese 8, pero luego dependiendo de tu especialidad, porque había magistrados de circuito, jueces de distrito penales, civiles, etcétera, te pedían que tuvieras 9 como mínimo en materias a nivel posgrado. ¿Qué significa esto en maestría? En mi caso, como magistrado electoral, me pidieron en materias como Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Amparo, Derechos Humanos y Derecho Procesal Civil, 9 a nivel maestría. Afortunadamente tengo 4 maestrías en las que busqué esas calificaciones. Primero una constancia, era pedir a las instituciones el CARDEX y que se viera ahí qué calificación tuviste. Tengo maestría en instituciones y procedimientos electorales, en política y gobierno, en derechos humanos y en derecho constitucional y amparo. Todo por instituciones prestigiosas. Entonces, afortunadamente pude rescatar eso. Luego alguien me dice, ¿para qué doctorado habiendo tanta maestría, verdad? Que bueno, ya te alcanzaré, mi estimada doctora. Entonces, luego ya después de acreditar esto, que si lo tuvieras, una entrevista que nos la hicieron a través de una plataforma digital, porque sea muy complejo entrevistar a tantos personalmente, que fue una examinación por el comité evaluador. Después de pasar todo eso, eras candidato a la tómbola, es decir, a la tómbola llegaron las personas que pasaron todo este proceso. Y en la tómbola tenían que salir 3 personas mínimo por cada vacante. Entonces, si en el caso de Nuevo León, en el caso de la sala regional que tiene sede en Monterrey, Nuevo León, había 2 espacios para mujeres, había que sacar una lista de 3 de la tómbola para cada encargo. En mi caso, entonces eran 6, pero con mi caso llegamos a la recta final 5, ya nos libramos de la tómbola, pero muchos no se libraron de la tómbola y llegaron. Hoy por hoy mi colega Sergio Rendón Díaz fue resultado de la tómbola, le tocó, pero sí hubo que acreditar todo este proceso antes de estar en la tómbola. En la tómbola no entrabas si no tenías todo esto acreditado. Y pues ciertamente muy competido, porque la materia electoral se distingue por haber creado una serie de posgrados y demás, que han creado pues un cuerpo grande de especialistas, que además nos llevamos muy bien entre nosotros. Es una gran familia electoral, pero pues muchas y muchos de ellos intentaron llegar a este lugar que tú tienes el día de hoy. Pero bueno, el llegar hasta ahí solo te garantizaba ser candidata. ¿Cómo viviste una campaña? Justo vas en ese clavo. O sea, ya llegué y luego ir a hacer un proceso electoral, cuando normalmente, si me permites el ejemplo, estábamos nosotros como juzgadores viendo a los nadadores de la alberca, quién llega primero, quién llega después, y ahora aventarte el clavado y salir a pedir el voto. Y aparte, en mi caso, hacer campaña en 7 estados era muy complejo, en 2 meses. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Pues usar nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro Facebook, porque aparte no podíamos contratar. Ya ves que en estas plataformas tú puedes pagar 100 pesos para llegar a cierto. No podíamos hacer eso porque fuimos fiscalizados como cualquier candidato. La unidad técnica de fiscalización del INE nos estuvo revisando todo esto. Amén de que también tuvimos que registrarnos en esa plataforma, abrir una cuenta de débito en el banco donde no podía haber dinero más que de nosotros, y solamente esa cuenta iba a ser auditada. Y no podía entrarle tampoco ni una suficiencia de ninguna otra cuenta. En el caso de las magistraturas regionales nos pusieron un tope de gasto de 800,000 pesos. Pero créeme que el tope que me pusieron a mí no me interesaba, el tope iba a ser mi bolsillo, pues claro, porque era con nuestro propio recurso con el que íbamos a competir. Entonces ahí me tienes con mi equipo de campaña, que eran mis hijas, tomándome videos, tomándome fotos. Pues lo bueno es que las chavas y los chavos les saben hoy esta tecnología que yo traigo el celular y no sé todo lo que puede hacer. Entonces, pues
por carreteras que no tuvieran cuota para evitarnos las cuotas, cargando los sándwiches, los refrescos en la hielera para no gastar en restaurantes, que todo fuera de día, y aparte con una agenda muy bien hecha. Cuando yo vine al norte del país a hacer campaña, pues cubrí Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Entonces, desde antes hice una agenda y concertaciones por llamada telefónica, de tal suerte que cuando vine al norte, cubrí en 2 días, ya tenía agendado entrevista en radio, entrevista en televisión, con algún grupo de la comunidad LGBT, con migrantes, en el caso de Laredo, que estuve ahí con migrantes, con asociaciones civiles como clubes rotarios, colegios de abogados, colegios de arquitectos, pero ya venía con agenda, porque no había que perder tiempo, no podíamos estarnos semanas porque no había recurso que alcanzara, porque no viajas solo, mínimo vas con una persona que te acompañe, y el gasto de 2 personas, y hasta yo decía, estoy buscando trabajo gastando dinero, ¿no? Y bueno, pues hicimos un gran esfuerzo, di muchas conferencias en universidades, en preparatorias, en estas instituciones a las que fui, Miriam. No era solo pedir el voto, era realmente una conferencia de 1 hora, hora y media para explicar lo que era todo el sistema electoral mexicano, cómo estaba conformado, qué hacía un juzgador, qué hacía un juzgador electoral, por qué ahora andábamos candidateando. Entonces realmente la campaña fue una campaña no de pedir el voto, sino de dar conferencias, cursos, pláticas, y lo cual me enriqueció mucho, porque me dio la oportunidad de llevar la educación cívica con toda esta conversación que es parte de la educación cívica, política y democrática. Me dio esa oportunidad, porque para eso estamos las instituciones. Claro. Tú estuviste en una institución administrativa electoral y lo hiciste. Tú estás ahora en un instituto estatal de las mujeres y también lo sigues haciendo. Sí. Y creo que esto es nuestra gran obligación. Y el proceso electoral me dio esa oportunidad. Tú eras candidata, yo no había visto esta derrama de beneficio de volver, digamos, un cargo de elección popular, las magistraturas, que pues es este tipo de campaña, como bien dices, pues peregrinando para hablar de la educación cívica, formando ciudadanía, aún sin tener todavía el cargo. Qué interesante. Sí, muy complejo, fue un peregrinar en toda la extensión de la palabra. Y bueno, el domingo, el día de la elección, yo le hablé a una amiga diputada y le dije, ¿y qué haces tú el día de la elección? Dice, enciérrate, olvídate, lo que ya hiciste ya estuvo. Me fui a un rancho con unos conocidos, allá estuvimos comiendo, ya en la noche ya a mi casa y dije, ¿qué pasaría en las urnas? No sé. Viene la semana de los cómputos, que esa fue estresante. Empezábamos a ver una plataforma que diseñó el INE para ir viendo cómo subían los resultados a nivel nacional cuando iban computando en los distritos. Y el primer día, el lunes, no, pues muy poquita votación para mí. Amanecí el martes con lágrimas, lloré porque dije, no, fue mucho esfuerzo, me emocioné, trabajé tanto. La gente que me apoyó, que me dijo, qué bien, nos da gusto que estés ahí. Gente que no me conocía en estas instituciones a las que digo que participé, que me dieron su confianza y como cuente con nosotros, con nosotras. Dije, y luego ya el martes en la tarde pues fue cambiando la votación, ya me dio un poco más de gusto, me animé. El día siguiente, el miércoles, empezaron a subir mis cifras. Bueno, fue una cosa angustiante. El jueves, que ya va en tercer, en segundo lugar, y el viernes a mediodía, usted ya está en la presidencia, porque es la más votada. Wow, realmente fue increíble. Yo creo que ese día, ese 6 de junio, fue el día más jubiloso para mí, más que la entrega de constancia en el Instituto Nacional Electoral, más que la entrega de los títulos de magistrada y de magistrada presidenta en el Senado, que también fueron muy, muy altamente significativos. Ese día fue realmente saber que el electorado votó por mí. Exactamente, ahí fue donde viste claramente el apoyo que te estaba dando la ciudadanía, y pues eso es un sentimiento nuevo para un juzgador, para una juzgadora, porque no se llegaba ahí de esa manera, y pues también me imagino te significa un compromiso. Mucho, me hace más empática,
Hoy por hoy me hace más empática y más sensible con las candidaturas, diputaciones, gubernaturas, senadurías. Hoy me hace más empática con el candidato y creo que me va a ayudar a ser una mejor juzgadora cuando tenga los documentos ahí en mi escritorio. Sin duda, porque detrás de esos documentos pues vas a estar viendo personas, pero yo no te puedo dejar ir sin pedirte tu consejo para mujeres que quieren tener una trayectoria como la tuya y que nos cuentes cuál es tu compromiso hacia las mujeres, porque claramente tú iniciaste en una época en la que resultaba todavía más difícil que ahora abrirse camino, en donde a veces dejaban que una llegara como botón de muestra, y sin embargo pues ha habido transformaciones importantes, entre otras las que narra este libro que van a presentar ustedes. Pero ¿cuál es tu compromiso para seguir abriendo ese camino? A todas las mujeres que quieran ser candidatas como juzgadoras en el siguiente proceso electoral, magistradas de circuito, juezas de distrito, magistradas electorales, estoy en la mejor disposición de compartir mi experiencia para que les sirva de consejo o de guía, si me lo permiten, de puertas abiertas en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a sus órdenes. Pues no dejen pasar esta oferta extraordinaria. Si me lo permiten, Lolita, yo quisiera invitarte a que hagamos un trabajo conjunto formando candidatas para el Poder Judicial, porque también ya se vienen las elecciones aquí en el estado de Nuevo León. Lo hemos venido trabajando con las candidatas a otros cargos de elección popular, y por qué no hacerlo con aquellas que quieren ser candidatas a cargos en el Poder Judicial. Así es que si estás de acuerdo, pues podemos armar algo, ir de la mano y sobre todo tomarte la palabra que tan generosamente nos brindas de aconsejar a las interesadas. Muchas gracias, Lolita, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes que siguieron nuestro programa, y agradecemos por supuesto a Canal 28 el que nos permita llevar hasta ustedes la producción del Instituto Estatal de las Mujeres. Hablemos de igualdad. Nos vemos la próxima semana. Hablemos de igualdad.